de la lección. Vamos a hacer uso de la lección. Algo muy lindo que pude participar visualmente es la conducta, la actitud de una iglesia en la zona de Bolivia. Me llamó bastante la atención el comportamiento, la formación, el sentimiento de una iglesia. Había sucedido desgracias en una parte de Bolivia, en la zona más pobre, a consecuencia de movimientos y también el exceso de agua, y como ustedes saben, la tierra está en un estado no ordenado, y esta gente sufrió el deterioro de todas las cosas de ellos. Pero una iglesia se movió, se ordenó, se organizó bien, prepararon comida, otros llevaron separatas para estudiar, otros llevaron frazadas, otros llevaron lo que tenían a la mano. Y se acercaron a ese lugar y se filman esos hechos, y la gente daba gracias a Dios y gracias a la hermandad que se movió. Me hacía recordar en el pueblo de Dios también, cuando Pablo, preocupado por las necesidades de los siervos de Dios, las iglesias más pobres se movían, no porque querían de parte de Dios de repente que mañana les retribuya. Creo que cuando una iglesia, o una familia, o una persona entiende que más es lo que recibimos de parte de Dios que lo que podemos dar nosotros a Dios. Cuando una iglesia, una persona entiende, pues bien, hace las sumas y ve que más debe a Dios, y que con derecho Dios nos puede decir a nosotros que debemos ser dador alegre. Cuando uno entiende. Pero cuando no entiende esa parte de Dios, entonces la mezquindad, el egoísmo, el personalismo está siempre dentro de nuestra vida, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra nación. Y a veces cuando queremos dar estamos pensando que ahora Dios me tiene que devolver. Tomamos actitudes, pensamientos que en verdad puede avergonzar nuestra fe, o de repente siempre avergüenza nuestra fe. Cuando aprendemos a conocer que Dios es generoso, es bondadoso, es misericordioso, y que esa naturaleza quiere que sus hijos, su iglesia, la familia lo tengan, entonces cuando aprendemos a recibir eso, nuestras manos se vuelven dador. Y esa palabra dice: bienaventurado es dar que recibir. Lo sentimos como algo tan natural, no interesado. Sinceramente me llamó bastante la atención, esa actitud de esa iglesia, que pudieron movilizarse y cómo se daba testimonio de sus actos tan bonitos y tan hermosos. Perú espera un azote, Lima espera un azote. ¿Cuál será nuestra posesión? Leíamos el Salmo 46, que decía que el Señor es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las grandes tribulaciones, ¿cierto? Así está escrito y así lo hemos leído, lo hemos vuelto a leer, lo pueden volver a leer. Entonces la pregunta: vienen las tribulaciones, Lima va a ser azotado. Según dice 8 puntos, 5 minutos, exageradamente han dicho hasta 10 minutos. ¿Se imaginen? ¿Dónde estaremos nosotros? Si creemos en ese verso 1 del 46.1, ¿dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Entre los que vamos a recibir ayuda y los que vamos a dar ayuda? Eso tenemos que pensar. Si yo creo en el Señor, que es mi pronto auxilio en mis grandes tribulaciones, y el Señor me dice: ven y ve, ven y te mostraré yo.
ven, tú ven, a ti no te pasa nada, tú ven y mira. ¿O vamos a estar entre los que sufrieron? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El mundo está convulsionado. ¿Y saben por qué? Porque están metiendo más idolatría. Han declarado el día del agua. Hoy día es el día de la luz. Pero no se acuerdan que es el día del Señor. Imagínense, nos están poniendo idolatrías mentales. O sea, tenemos que un día dedicarle al día del agua. O sea, hay que rodearnos porque es el día del agua. O sea, el agua ya tiene su día. El día de la luz, el día del sol. ¿Qué nos están poniendo la gente en nuestra mente? ¿No se da cuenta que es idolatría la que le están planteando? ¿No se da cuenta que usted tiene que automáticamente o silenciosamente usted allegarse a ese sistema? Entonces yo miro la palabra de Dios, digo, el pueblo tiene que prepararse y tiene que ser parte que va a pasar la tribulación. Si viene lo que viene, pues que no demore, que venga. No tenga usted temor, si es que cree en el Salmo 46, del 1 al 3. Esa es una pregunta que debemos hacernos. Esa es una pregunta. ¿Yo creo en el Señor? ¿Usted cree en el Señor? ¿La iglesia cree en el Señor? ¿O simplemente está haciendo un seguimiento? Solamente está siguiendo al maestro de lejos, como lo hacía ese joven que de lejos seguía todo el drama que vivía el Señor con los discípulos, o en el momento que el Señor fue crucificado, o en el momento que fue tomado. De lejos miraba ese drama. ¿O somos solamente así observadores? No, no. Yo creo que la palabra de Dios fue puesta para que nosotros seamos seres pensantes, que tomemos raciocinio y demos una conclusión de lo hermoso que es la palabra de Dios hacia nosotros, porque llega como el alimento espiritual para nuestra vida. Eso me da fortaleza. Escucho a mis hermanitas que están dolidas, están enfermitas. La hermanita Alejandrina está también delicada. No pasa por su mente hacer un programa y decir que no trabaje una semana la hermana. Y lo vamos a tener en una casa y cada hermana va a cocinar esos días en su casa. Porque la hermanita en su enfermedad está comiendo dulce. Y por eso la situación se le está poniendo más crítica. Yo sé eso. Y la pregunta es, ¿y usted qué hace, hermano, por eso? Simplemente le estoy comentando. ¿Y no he hecho nada más? No, nada más. Hay que ver qué fácil es comentar, ¿no? Entonces yo creo que debemos movernos. Pero para que las cosas salgan como Dios quiere, es bueno conocer a Dios. Es bueno conocer en su carácter Dios. Es bueno conocer en todos los atributos que Él tiene. Porque Él es nuestro Dios. Algunos lo conocemos como el Todopoderoso y nada más. Y listo. Pero tiene un cierto número de atributos, tanto de potencia, de existencia y de actitudes, de sentimiento. Tiene cantidad de atributos nuestro buen Dios. Y esas partes de los atributos quiere que la tenga yo y la tengamos toda la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice, si yo soy todopoderoso, mis hijos no tienen por qué tener miedo. ¿Amén? No es tener miedo. Hoy día vamos a estudiar provisión santa. Es el tema de esta semana, provisión santa. ¿Qué significa la palabra provisión? Que alguien nos ha provisto, ¿no? O alguien está proveyendo algo, ¿no? En este caso es una provisión santa. Entonces vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar del Padre, vamos a hablar del Hijo, vamos a hablar del Espíritu Santo. Porque los tres se mueven bajo un mismo sentimiento, bajo una misma decisión. Si yo voy a hablar de la provisión santa de Jesús,
que es nuestro Señor Jesús, entonces voy a ver que también hay un sentimiento del Padre y también hay un trabajo del Espíritu Santo en esta provisión. Los tres se desplazan de tal manera que forman un bloque unitario, y por eso que en ellos todo lo que hace uno o el otro, felices están, gozosos están, y la obra es exitosa. Vamos a ver entonces el estudio de esta semana, Provisión Santa. Nos encontramos en el Mediaví, día 10. Hoy día es día 10. Hoy día 10 debía haber estado el templo temprano, lleno, porque era la elección. Vaya pensando por ahí. Vaya pensando por ahí. Es como si usted quisiera tener una consulta. Yo veo que cuando me hablan de que fueron al médico, y hay que sacar ticket, hermano, y hay que estar a las 6 de la mañana, porque a las 7 ya no hay ticket. Yo me voy a veces hasta las 4:30 de la mañana, a las 5:30 de la mañana escucho yo. Hoy día era la elección. Hoy día usted elegía. ¿Y qué pasó? Por ahí vaya pensando, hermano. Vaya pensando que hay carnalidad de tal manera que no nos permite desplazarnos, ni aun cuando nuestra fe necesita mucho de Dios. Pero sin embargo, cuando la carne se enferma, no quiere morir la carne. ¿Y sabe por qué la carne no quiere morir? Porque el placer de la vida es su deleite, es su comida, es su placer. Y por eso que queremos sanar a la carne, porque queremos mantener siempre dentro de ese sistema carnal. Y la carne no quiere irse al sepulcro porque le gusta este mundo, porque le gusta el deleite que el mundo le provee. Y como el mundo le ha provisto planes, proyectos, objetivos y propósitos, entonces su cuerpo no cede para el sepulcro, no quiere, y por eso corre al médico. Y para el médico sí, las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, o se puede amanecer también ahí esperando, porque no va a sanar el médico su espíritu, lo que va a sanar es su carne. ¿Me entiende? Pero hoy día era el día del Espíritu. Hoy se elige esa provisión santa y bendita, nuestro Señor Jesús. ¿Dónde debía estar su Espíritu? Temprano, tocándome la puerta, como lo hacen algunos hermanitos. ¿No se da cuenta que alguien le está reteniendo? ¿No se da cuenta que hoy se programa la libertad espiritual? ¿Y dónde está su espíritu? La carne lo sigue reteniendo. La carne sigue haciendo fuerza. ¿Y por qué la carne hace fuerza? Porque la carne nunca se somete a la obediencia a Dios, eso está escrito. Y la carne quiere captar la mente. ¿Sabía usted que la carne está centrado en la mente? ¿Sabía usted que esta carne, mis manos, mis pies, toda mi parte carnal, cuando capte mi mente, muerto? Y Pablo dice que la carne está atrás de la mente, detrás de mi mente está. Quiere cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver a Dios, mi forma de amar a Dios. Quiere que a lo malo le llame bueno. Quiere que a lo negro le llame blanco. Quiere que yo tenga mi propio raciocinio. Quiere que yo tenga mi propia idea. Un evangelio a mi forma y a mi manera. Y cuando se ven esos síntomas, tenga por cierto que se cumplió lo que dijo Pablo. La carne captó la mente ya. Cuando la carne capta la mente,